de nuevo. Vamos a hablar de un concepto muy interesante, el concepto de listas. Pero antes de eso, recuerde, programación funcional con Racket, de mi autoría, al correo electrónico. Envíeme un mensaje. Ok, ¿qué es una lista? Cuando usted le dicen, vea, esta es la lista de útiles. Cuando usted le dice, vaya al supermercado y compre esta lista de productos. Una lista es un conjunto de datos heterogéneos que tienen un primer dato y tienen un último dato. En su más simple definición, desde la programación funcional, una lista es un primer elemento y el resto de la lista. Es así de simple. Y si nosotros quitamos el primer elemento, ¿qué queda? Queda el resto de la lista, que son varios elementos. Entonces ahí también podríamos decir que es un primer elemento y el nuevo resto de la lista. Y si hacemos así, sucesivamente, se darán cuenta que entramos en un proceso recursivo. ¿Dónde termina ese proceso? Cuando no haya más datos en la lista. Este concepto lo vamos a ver con mucho detenimiento en la parte práctica. Ahora lo que vamos a hacer es conocer el concepto de listas y utilizarlo. Una lista es un conjunto de datos que tiene un primer dato que se conoce como la cabeza, que tiene el resto de la lista, que no es el primer dato y no los que siguen después del primer dato, y que cuando la lista está vacía se identifica como nulo. Entonces vamos a decir aquí, en este enunciado, vamos a construir un programa que sume los datos almacenados en una lista. Entonces, para ello, lo primero que vamos a hacer es construir una lista. ¿Y cómo la construimos? Muy sencillo, vamos a ponerle un nombre. Llamémosle que se llame lista 1. Así se va a llamar. Y lista 1, ¿sí? Es una lista. ¿Y que va a tener, por ejemplo, estos datos? Pongámosle unos daticos aquí. Bien. Listo, esa es la lista. Estamos construyendo. ¿Qué significa que es una lista? Primero, que la vamos a manejar como una lista, ya veremos a qué me refiero con eso. Y segundo, que tiene un primer dato y un resto de datos. No está vacía por ahora, ¿cierto? Bueno, entonces ahorita lo que vamos a hacer primero que nada es, dice que sume los datos almacenados en una lista. Entonces, para ello vamos a construir una función que sume esos datos. La función tiene que apoyarse en la recursividad por razones naturales que veremos aquí en este momento. Entonces, vamos a decir que esta es una función que la vamos a llamar suma L, como para indicar que es la suma de una lista. ¿Y qué necesita? Pues necesita una lista. Llamémosle aquí así, lista. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la suma L? O la suma de la lista, de los datos de la lista. Lo que vamos a hacer es una función recursiva. Recuerdan las tres partes. La primera es la definición de la función, que ya la tenemos aquí, y que dice define, suma L y lista. Necesitamos una lista de datos. La segunda es la condición de parada. ¿Cuándo para un proceso con una lista? Pues muy sencillo, cuando no haya más datos en la lista. ¿Y cómo lo preguntamos? Lo preguntamos así. Si la lista se acabó, si no hay datos en la lista, o sea, si es nula la lista, o sea, si la lista se reconoce como nulo, entonces significa que no hay nada y como los vamos a sumar los datos, entonces que sume un 0 para que no sume nada. Y si todavía hay datos, entonces le decimos, sume el primer elemento de la lista, solo el primero, y el primero se identifica como car. Car de la lista es el primer elemento, más lo que devuelva la función suma L, a la que le enviamos el resto de la lista. Y entonces le hacemos de esta manera. CDR identifica el resto de la lista. Y entonces ustedes dirán, entonces ¿él cómo hace para evacuar? Claro, él manda el resto de la lista, o sea, sin el primero. Cuando vuelva a entrar y pregunte si es nulo, le va a decir que no, porque hay un resto de lista. Entonces vuelve y suma en ese momento la cabeza de la lista. Pero la segunda vez, la cabeza ya no es 3, en este caso, sino que ya es 5. ¿Por qué? Porque el 3 ya lo procesó. Y cuando vuelva a dar la vuelta, a la siguiente vez la cabeza ya no es 3 ni 5, sino 4, y así sucesivamente hasta que se acaben los datos de la lista. Muy sencillo, ¿cierto? Bueno, veámoslo funcionando, digamos que chequee. Si aquí hemos omitido la parte de la interfaz para hacerlo un poco más ágil y ejecutemos, ¿sí? En este caso, entonces vamos a llamar a la función suma L y le vamos a enviar como argumento mi lista, o la lista que tenemos aquí, que se llama lista. Bien, entonces llamémosle lista. ¿Y cuánto va a sumar? Va a sumar 3 más 5 más 4 más 6 más 7 más 5 más 6 más 4 más lo que está aquí. Veamos a ver cuánto da eso, y eso da 75. Así de simple. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo recursivamente.
Definición de la función en esta línea, condición de parada y acción por verdadero. Si llegó al final de la lista, entonces sume un 0, o sea, no sume nada. Y si no, entonces sume la cabeza de la lista que cada que dé la vuelta irá cambiando y con lo que devuelva la función suma L enviándole el resto de la lista. Oiga, muy sencillo, ¿cierto?